En primer lugar, digamos, agradecer al Hospital Garrahan y a nuestro hospital, digamos, también, por lo cual hemos logrado, de alguna, digamos, manera, generar este espacio que le sirve, digamos, a muchísima gente, ¿sí? Más teniendo en cuenta, digamos, que es nacional, ¿sí? Las realidades de todas las provincias no son la misma que la de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, así que nos pareció siempre, digamos, muy importante generar este espacio y poder capacitar, digamos, a gente, digamos, de todo el país, eh, teniendo en cuenta, haciendo diferentes, digamos, talleres, y en este punto vamos a hablar solamente de Irak, ¿sí? Así que bueno, comenzamos agradeciendo, digamos, a todas las autoridades que corresponden, ¿sí? El manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en pacientes pediátricos. Ese es el tema del cual vamos a hablar. Tercer encuentro irá definición, tratamiento, humidificadores, broncodilatadores, utilización y cuidados de enfermería. Toda la bibliografía con la cual se armó este PowerPoint, ¿sí? Toda sale de las recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 2 años, actualización 2021 de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Así que es un ente sumamente, digamos, reconocido y por el cual nos regimos, digamos, la mayoría, ¿sí? En lo que tiene que ver en el IRAP. Epidemiología. En el mundo ocurren entre 120 y 156 millones de casos de infecciones respiratorias agudas por año, que ocasionan 1,4 millones de muertes en menores de 5 años de edad. Más del 95% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Al final, si tenemos tiempo, voy a explicar un poco por qué esto ocurre así, ¿sí? Pero es importante poder hacerlo, digamos, al final. Sí me importa, digamos, que a todo el mundo les quede claro que no es lo mismo cómo cursa el IRAP los países del primer mundo y cómo los cursan países subdesarrollados. Si bien en nuestro país año a año se mejora muchísimo en la atención, digamos, del IRAP, todavía, digamos, falta, porque los pacientes cuando no llegan al hospital, no llegan en buen estado. Los padres no están del todo atentos a cómo está, digamos, su hijo. Entonces, cuando ya lo ven con dificultad respiratoria y lo llevan, ya quemaron varias etapas. Al quemar estas etapas, tenemos una serie de dispositivos cuando ingresa el paciente a pediatría o a la sala de terapia intensiva para poder, digamos, tratarlos. Si quemaron esas etapas en la casa, nos queda respirador. Y la idea es que ingresen, ¿sí?, sin quemar estas etapas, por lo tanto, los pacientes puedan ser tratados por otros medios, ¿sí?, sin tener que llegar al respirador, que es algo demasiado invasivo, ¿sí? Infecciones respiratorias agudas bajas. Entre las principales entidades clínicas incluidas las del IRAP, la bronquiolitis y la neumonía representan las más importantes en este grupo etario por su impacto en la mortalidad. Tenemos muchísimas, pero siempre tenemos en cuenta que las principales es la bronquiolitis y la neumonía. Factores de riesgo para padecer infección respiratoria. El huésped. Falta de lactancia materna, vacunación incompleta, prematurez, bajo peso al nacer y desnutrición. Factores de riesgo para padecer infección respiratoria. Acá tenemos, estas son las del medio. ¿Cómo vienen los chicos al hospital? ¿De qué medio vienen? Hacinamiento, época invernal, asistencia a guardería y hermanos mayores en edad escolar, madre analfabeta funcional. Y acá quiero hacer un punto. Cuando hablamos de madre analfabeta funcional, no nos referimos a que esta persona no sabe leer, ¿sí?, ni escribir. Significa que las recomendaciones que le damos cuando mandamos un paciente a la casa con cuidados, no las comprende.
no las entiende o sospechamos que no las va a seguir. Si nosotros tenemos un paciente que viene con dificultad respiratoria, se les hacen tratamiento, digamos, de PAP, se le da un corticoide, ¿sí? Y en el caso de tener fiebre, que la bronquiolitis no es habitual, el paciente llegara, digamos, a tener fiebre, se le da un antitérmico, probablemente mejore y se lo pueda tratar en la casa. Pero para poder tratarlo en la casa, la madre o el padre o quien cuide, digamos, o el cuidador, quien esté a cargo, digamos, de ese niño, tiene que tener muy claro las pautas por las cuales si el chico desmejora debe volver. Y acá se crea una especie de al médico de dilema. Si la madre no entiende que si el chico empieza con dificultad respiratoria, pasan 4 o 5 horas y deja de comer, y no lo lleva al hospital y los síntomas van empeorando, por más que se lo haya compensado en el hospital, inmediatamente tiene que volver. Generalmente esto no pasa, y cuando vuelven en mucho peor estado. Entonces el dilema que tiene el médico es decir, bueno, si tengo un lugar, lo dejo 24, 48 horas internado, lo puedo, digamos, vigilar, si empeora, está acá en el hospital, y no lo puedo, digamos, mandar a la casa porque la madre simplemente no me va a entender. Y las consecuencias de eso es que el chico ingrese en mucho peor estado. Lo sabe Leonardo, digamos, que estuvo hablando del Irak, lo debe tener súper claro, digamos, que es así. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y quizás a veces llenamos más de pacientes las salas porque sospechamos que esta madre no va a seguir con el tratamiento, ¿sí? No es solamente una cuestión de no seguirlo, quizás se le manda la receta para que compre los PAF y el corticoide y no lo puede comprar. Entonces sigue en la casa, pero sigue sin los medicamentos que corresponden. Por eso es muy importante. Después sigue la contaminación ambiental y la contaminación domiciliaria, que eso tiene que ver con el tabaco, digamos, por ejemplo. Una familia, digamos, de fumadores, hoy en día, aunque parezca, digamos, mentira, teniendo chicos o bebés, siguen fumando, digamos, como si nada. Bueno, eso complica, digamos, la salud de ese chico. Factores de riesgo con las enfermedades respiratorias graves. Edad menor de 3 años, inmunodeficiencias adquiridas, pueden ser pacientes oncológicos, ¿sí? O cualquier otra inmunodeficiencia, cardiopatías congénitas. Ahora, tenemos un montón de cardiopatías congénitas, no es lo mismo una coartación leve, un ductus, una CIA, que una transposición de grandes vasos, una anomalía total de retorno venoso o un ventrículo único. Esas últimas 3 patologías sí lo pueden complicar muchísimo más a los pacientes, ¿sí? No toda cardiopatía lo puede complicar al paciente, pero sí algunas específicas, como las últimas 3 que nombré, puede traer muchas complicaciones durante la internación. La desnutrición es una clarísima y alteraciones del neurodesarrollo. Bronquiolitis. El primer episodio de infección respiratoria aguda baja en menor de 2 años, de etiología viral, expresado clínicamente por la obstrucción de las vías aéreas periféricas, tos, rales y o sibilancias, ¿sí? Por eso se caracteriza la bronquiolitis. Es más frecuente en lactantes con mayor frecuencia entre los 3 y 5 meses de edad. Cuando nosotros vayamos a atender, estemos en una guardia o en una sala de pediatría o en una terapia, vamos a ver, digamos, claramente que la mayoría de los casos de bronquiolitis tienen, digamos, que ver con chicos que están entre esa edad, entre los 3 meses y los 5 meses. Es donde principalmente se da.
La etiología. El agente etiológico más frecuente detectado es el virus sincicial respiratorio. Otros agentes son rinovirus para influencia, metapneumovirus, influencia, adenovirus, enterovirus, bocavirus humano y también tenemos el rinovirus. Son los principales, ¿sí? Cuando un paciente se lo interna, se le saca un virológico, siempre. No cuando quizás el control, digamos, de la guardia, pero sí cuando tiene una internación. ¿Por qué? Porque es necesario saber el nombre y el apellido del virus que lo está afectando, porque no todos actúan de la misma manera, no todos son agresivos y no todos actúan igual. Por ejemplo, un virus sincicial respiratorio y un adenovirus no es lo mismo que un rinovirus, por ejemplo, que dentro de todo es mucho más benigno. Entonces, si bien no tiene tratamiento, digamos, antibiótico, el tratamiento se va dando, digamos, al paciente a medida que van surgiendo, digamos, los síntomas, es mucho más fácil tratar un rinovirus que un adenovirus, ¿sí? Otros agentes son, bueno, acá esto, digamos, lo hablamos. Y acá tenemos un cuadro muy interesante que en realidad no lo vamos a poner a detallar, porque no tiene demasiado sentido y no tenemos el tiempo, digamos, para hacerlo, pero ustedes fíjense que el primero, la curva o como la montaña, digamos, más grande, es la influencia, que es la gripe, digamos, común. Después tenemos la bronquiolitis, infección respiratoria aguda grave, y ustedes fíjense ahí el virus sincicial respiratorio. Es altísima, digamos, la incidencia que tenemos durante el IRAP, ¿sí? Así que es uno de los principales que complican a los chicos en pediatría. No se puede, digamos, evitar, todos los IRAP pasa, digamos, lo mismo. Tuvimos esta pandemia que no afectó, digamos, tanto, digamos, a pediatría, pero los chicos, al haber estado encerrados durante 2 años prácticamente, no se vio IRAP prácticamente. Las terapias pediátricas en su mayoría estaban vacías. De hecho, fueron ocupadas, digamos, con pacientes de adultos, digamos, la mayoría. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a salir a la calle esos chicos, un rinovirus, que generalmente no es demasiado complicado, era mucho más agresivo de lo que era anterior a la pandemia y podía llevar a un chico a respirador, cosa que antes era impensado. ¿Puede ser que un paciente con rinovirus vaya al respirador? Sí. ¿Es habitual? No. Después de las pandemias se vieron muchísimos más casos de un agente que no es tan agresivo, pero termina haciéndolo. Sí, precisamente porque los chicos estuvieron guardados. Ni hablar el sincicial y el adenovirus, que están esperando a que salgan, digamos, los chicos, ¿sí? Por eso, si bien no afectó la pandemia a los chicos tanto como a los adultos, ¿sí? En este momento, y cuando estamos comenzando en una especie de normalidad, vamos a tener muchos chicos internados, ¿sí? Y con virus que son más agresivos de lo que eran en algún momento. Puede ser, digamos, por eso el ejemplo de rinovirus. Etiología. Es transmitido por secreciones contaminadas. Acá hay un problema, digamos, serio cuando ingresa, digamos, el paciente al servicio, sea pediatría o sea la terapia pediátrica. ¿Qué es? Que ingresa, se le hace un virológico con un sincicial respiratorio y a los 3 o 4 días termina con un sincicial, un adenovirus y un rinovirus. ¿Cuál es la causa, digamos, de esto? Básicamente es el lavado de manos, ¿sí? Que se incumple. ¿Por qué se incumple, digamos, el lavado de manos? Y hay alguna razón que tiene que ver que nosotros, cuando tenemos a los pacientes internados,
No es lo mismo en el verano, donde nosotros tenemos generalmente, vamos a suponer, 10 camas en la terapia pediátrica, de las cuales tenemos un pulmón de un 20%. 2 camas no deberían estar ocupadas. Ahí estás, Leo, ahí estás conectado otra vez. Ahí estás. ¿Hasta qué parte llegamos? Porque, bueno, disculpen, sincicial de infección respiratoria de 1 a 3 días previos, rinorrea, tos y eventualmente fiebre de escasa magnitud. Síntomas de obstrucción de vías aéreas periféricas, tos, taquipnea, expiración prolongada, rales, sibilancias, con o sin retracción intercostal, tiraje, aleteo nasal o quejido. La recuperación clínica completa, tos, puede demorar 2 o 3 semanas, tiempo de la regeneración del epitelio ciliado. La ingesta insuficiente de líquidos puede llevar a la deshidratación. Es algo que es muy típico. Paciente bronquiolito, digamos, que ingresa, no quiere, digamos, comer. Y no quiere comer porque al sentir la falta de oxígeno, en él se desarrolla dolor de cabeza. Por lo tanto, es un paciente muy lloroso y la madre generalmente lo trae diciendo llora, llora, llora y no quiere comer. Y es verdad. Entonces, cuando ingresa al servicio, se lo aspira y se le pone oxígeno, primero se le pone el oxígeno, después se lo aspira, el paciente duerme y come normalmente, porque la hipoxia lo que le genera es dolor de cabeza. Como no lo puede, digamos, hablar, claramente, digamos, lo que hace es llorar. Ocasionalmente puede presentarse apnea, más frecuente cuando menor es el paciente. Bueno, acá tenemos con la apnea una indicación clara de internación en terapia. Ningún paciente chico de 1 mes, 2 meses, que realiza apneas puede estar internado en el piso, por más que tengamos un monitor. Debe estar en una terapia con un monitor multiparamétrico y viéndolo, digamos, todo el tiempo. Porque tenemos que ver qué tipo de apneas son, y en base a eso cómo manejarlas. No es lo mismo si hace una apnea de 1 o 2 segundos, si hace apneas de 4 o 5 segundos. ¿Sí? No es lo mismo el tratamiento y ese paciente en su unidad debe tener un respirador. ¿Sí? Son pacientes muy lábiles también. Atención según los niveles de complejidad. Los tenemos categorizados así. Primer nivel son todos los que no requieran internación. De segundo nivel son todos los que requieran internación sin ARM. De tercer nivel, todos los que requieran ventilación no invasiva, ARM y procedimientos diagnósticos especiales. ¿Por qué acá recordamos la importancia del lavado de manos? Precisamente por lo que hablamos antes. ¿Sí? Uno sabe que la terapia o el piso de pediatría no es gratis para nadie. La terapia te salva, digamos, la vida, igual que el piso de pediatría, pero todo genera consecuencias para el paciente y generalmente no son buenas. Entonces, cuando un paciente viene y se interna por una bronquiolitis, se le rescata, digamos, un virus, es un sincicial, está, digamos, respirado y a los 2 semanas al paciente le rescatamos un adenovirus y coronavirus, y la verdad que tiene que ver con la atención nuestra, ¿sí? Haciendo la salvedad que estamos en IRAP y que generalmente los servicios de pediatría colapsan. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo atender un paciente de terapia pediátrica en el servicio, en el sector, que atenderlo en la guardia o atenderlo en una habitación del piso. Entonces, ¿qué es muy importante? Es tener un servicio de personal que se ocupe de las infecciones, ¿sí? Es importantísimo, digamos, tenerlo, porque ellos hacen educación in situ, hacen estadísticas, por lo tanto podemos ver qué porcentaje del personal se lava las manos, qué porcentaje no, y para el año que viene mejorar con respecto a la atención del año que pasó. ¿Sí? Por eso la gente de control de infecciones
cada vez es más indispensable en todos los hospitales, no solamente los de alta complejidad. Los hospitales municipales de baja complejidad deben tener un buen grupo de gente en controles de infecciones, profesionales médicos y profesionales de enfermería. Los servicios que los tienen funcionan mucho mejor, porque nos podemos sentar cuando pasó el IRAP y ver, miren, pasó esto, esto y esto. Las tasas de infecciones durante el IRAP, de lavado de manos durante el IRAP, fueron de un 35%. Bueno, nos tenemos que poner como objetivo de acá adelante que supere el 60 o el 70%. ¿Sí? Por eso es muy importante, porque uno no se desespera, digamos, pero con premura atiende, digamos, a los pacientes, no se los aísla como corresponde, y que un paciente ingrese con un virus y que se vaya con 3 o que curse los 3, no es lo mismo. Y no solamente pasa por los virus que pueda llegar a adquirir dentro del hospital, sino las infecciones en los catéteres, ¿sí? Que le pueden producir una sepsis. Entonces, un chico que tenemos planeado que pueda estar 2 semanas internado, lo tenemos un mes y pico. ¿Qué logra eso? Que cada vez más, que de alguna manera compliquemos más la externación y la internación de nuevos pacientes, porque el IRAP sigue adelante, sigue adelante y sigue adelante. No es que para. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el lavado de manos, tener en cuenta el uso de catéteres como corresponde, ¿sí? Y el contexto en el cual estamos trabajando. Criterios de internación. Estos hablamos en pediatría del paciente. Presencia de dificultad respiratoria grave, tal mayor a 9 puntos o hipoxemia. Saturación menor a 92. Historia de apneas evidentes o referidas, cianosis, imposibilidad de alimentación o reducción de ingesta en un 50% en las últimas 8 o 12 horas, con o deshidratación, presencia de un factor de riesgo para el IRAP, grave, biológico, socioambiental, era de lo que hablamos. Si viven en una habitación 7, 8 chicos, bueno, vamos a tener, digamos, un problema, digamos, ahí. Presencia de dificultad respiratoria moderada que no mejora luego de un periodo de observación de hasta 2 horas. Bajar fiebre, verificar permeabilidad de las fosas nasales. Son las 2 cosas principales que hacemos, fuera del oxígeno. Y en general, si es una bronquiolitis leve, el paciente, ¿sí?, anda bien. Tratamiento de sostén, oxigenoterapia, generalmente, digamos, es con bigotera, 1 o 2 litros debería, digamos, andar bien. Hidratación, ¿sí? En un momento, si el paciente está taquipnéico, no se comienza con leche, por más que fuera por gavage, digamos, por sonda, si no se decide 24 o 48 horas tenerlo con un plan, y comenzar muy lentamente con la leche por sonda para evitar el riesgo de aspiración. Antitérmicos en el caso que lo requiera, kinesioterapia, claramente la kinesioterapia cada vez más es más importante dentro de los servicios de terapia intensiva, no solo adultos, sino pediátrica, ¿sí? Los servicios que logran tener kinesio las 24 horas, se ven muchísimas mejoras, porque uno puede aspirar, digamos, un paciente y evitar que se tape el tubo, pero generalmente no sabemos trabajar las atelectasias del todo. Entonces es importante que cada uno haga su trabajo y aprender, por supuesto, a manejar, digamos, las atelectasias, pero tener una persona especialista en que se ocupe puntualmente, digamos, de eso, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Antes las terapias pediátricas eran los médicos y los enfermeros, hoy es médicos, enfermeros, kinesiólogos y personal de limpieza. ¿Cuándo se indica el ingreso a la terapia intensiva de un paciente? Se indica el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, unidad de terapia intensiva, si existe incapacidad para mantener la saturación de oxígeno mayor al 92% a pesar de la oxigenación en aumento. Si existe deterioro
del estado respiratorio con signos de agotamiento, signos compatibles con la claudicación respiratoria inminente aguda, CRIA, y el paciente presenta apneas. Neumonía aguda de la comunidad, la infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos de ocupación alveolar y radiológicas de opacidad sin pérdida de volumen. Se localizan única o múltiple en menores de 2 años. La presencia de tos, fiebre, taquipnea, con o sin tiraje son los indicadores más fieles de neumonía clínica. Se considera que la neumonía es adquirida en la comunidad cuando aparece antes del ingreso al hospital o dentro de las 48 horas posteriores o después de las 72 horas del alta del hospital. La diferenciación con la neumonía intrahospitalaria adquiere relevancia por la etiología, el tratamiento y la evolución del cuadro clínico. Tratamiento de sostén de la neumonía, hidratación, alimentación, antitérmicos, broncodilatadores, kinesioterapia, oxigenoterapia y antibióticos. Tengamos en cuenta que la neumonía es bacteriana. Complicaciones de la neumonía bacteriana: derrame pleural, empinema, fallo respiratorio agudo, neumonía necrotizante, neumatoceles, fístula broncopulmonar, neumotórax, acceso pulmonar, sepsis y el shock séptico. Prevención para prevenir el contagio institucional: lavado de manos siempre, uso de alcohol gel, guantes si existe la posibilidad de contaminación con sangre, fluidos corporales, secreciones y materiales contaminados con secreciones. Barbijo, antiparras y camisolín si existe la posibilidad de salpicaduras. Recomendaciones a los profesionales: concientizar sobre la magnitud del problema, el impacto que tiene la acción preventiva, lograr el manejo adecuado del paciente con IRAP, reconocer los criterios de gravedad y derivar oportunamente. El mensaje debe ser coherente con el que se brinda a la comunidad. Se deberá poner énfasis en la prevención. Ahora, si alguien tiene, digamos, alguna pregunta, digamos, lo escucho. Me parece que el IRAP no todo el mundo lo vive de la misma manera. No es lo mismo el IRAP en el Garrahan, digamos, quizás en un hospital municipal, hospitales de alta complejidad. Pero a todos, de alguna manera, lo termina estresando al sistema. Entonces es importante año a año ir mejorando. Hace 10 años atrás no se hacía triage a ningún paciente. Entonces un paciente estaba en la cola del hospital con CRIA, que es claudicación respiratoria aguda inminente, con un paciente que no podía ir de cuerpo hace 3 o 4 días. Estaban en la misma fila. Entonces lo que tratamos de lograr ahora es, con el triage, como bien explicó en forma excelente Leonardo, digamos, de parte de Garrahan, que lograr que estos pacientes sean atendidos cada vez mejor, con más recursos, con más personal, con más terapias abiertas, con más pisos de pediatrías y con más gente formada, que es lo ideal para poder atender a estos pacientes, ¿sí? Mientras más personas estén formadas en la atención de pacientes pediátricos, menos complicaciones vamos a tener, menos eventos adversos vamos a tener, y el paciente, por supuesto, va a recibir mejor atención, por lo tanto, se va a ir más rápido a su casa. Siempre tengamos en cuenta, digamos, en pediatría, que el paciente pediátrico es un paciente que tiene toda la vida por delante, ¿sí? Entonces hay que trabajar como para tratar, digamos, de evitar complicaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Acá hay una señora que dice: disculpe, soy de Jujuy. ¿Qué pacientes pediátricos se aíslan? Bueno, todo paciente, digamos, que ingresa con problemas, digamos, respiratorios, ¿sí? Sobre todo si se sospecha, digamos, que es bronquiolitis, debería ser aislado, ¿sí?
debería, digamos, ingresar a una unidad y mantener un aislamiento. ¿Por qué? Porque hasta tener el virológico de ese paciente, nosotros no sabemos qué tiene. No sabemos si no tiene ningún virus, si tiene uno, si tiene un adenovirus, un sincicial, cualquiera, digamos, fuera. Entonces, una vez que tenemos el virus, bueno, probablemente quede aislado por la cantidad de días que determina infectología, en el cual ya no contagie más y se lo pueda, digamos, tratar al paciente habitualmente. En principio, cualquier paciente que viene derivado o que viene, estuvo internado y al menos del mes vuelve a internarse, digamos, al hospital, debería estar aislado. Las nebulizaciones son recomendadas, acá preguntan. Y la verdad, digamos, es que hoy en día, teniendo los PAF, no son recomendadas. ¿Sí? Lo que uno debería tener son las aerocámaras como corresponde, no espaciadores, sino aerocámaras, y los PAF. ¿Por qué? Porque es mucho más limpio, es mucho más rápido y funcionan, digamos, mejor. Esa es la verdad. ¿Los nebulizadores se descartan, se tiran todos a la basura? No, la verdad que no hacemos eso, pero en general las nebulizaciones hacen que si el paciente, tengamos en cuenta que es un bebé que quizás pese 3 kilos, se mueve, se corren para un costado, cae parte, digamos, de la solución, ¿sí? Con los PAF de salbutamol, o el que fuera, digamos, fluticasona o cualquier otro, nos aseguramos que reciba la dosis que corresponde al paciente. ¿Sí? Acá por el canal de YouTube pregunta Elida Andrade, ¿qué es lo que podría hacer enfermería sin indicación médica? ¿Aspiración de secreciones hasta que lo evalúe el médico? Pregunta por el... Con las aspiraciones de secreciones. Gracias por la pregunta. Con las aspiración en realidad no requiere, digamos, indicación médica, ¿sí? Cuando uno ve que ingresa, digamos, un paciente, si justo el médico está ocupado y los ingresa y vemos que tiene las narinas tapadas, tengamos en cuenta que los chicos, digamos, de un mes y más respiran solamente, digamos, por la nariz. Es muy importante aspirarlo y de alguna manera sacar las secreciones de esa nariz para que pueda respirar normalmente. Cuando el bronquiolito, como hablamos en su momento, llega al centro, lo van a ver muy incómodo, y es porque probablemente tenga las fosas nasales tapadas. Entonces, uno no requiere una indicación para aspirar, digamos, un paciente, sí, si tiene sibilancias y tenemos una auscultación mala, digamos, del paciente y está obstruido, es inmediatamente, digamos, llamar al médico para que ese paciente pueda ser evaluado. Pero a la mayoría de los bronquiolitos requieren la aspiración, mientras más rápido, digamos, mejor, porque se lo aspira, se le coloca oxígeno y un plancito, y ese chico está 4 o 5 horas durmiendo, porque se evita todo el estrés que de alguna manera tuvo mientras estuvo internado, mientras estaba en la casa, perdón. Acá dice, ¿podemos administrar oxígeno, terapia a bajo flujo? En realidad sí. Cuando el paciente o el bronquiolito, digamos, ingresa, generalmente con lo que se empieza es con un sistema, digamos, para administrar medicación de bajo flujo, que puede ser la bigotera, es el más común. A veces se puede poner una máscara, digamos, con nebulización, digamos, que generalmente no da buenos resultados. La bigotera tiene un límite de capacidad de poder ser efectiva, que es de 1 a 3 litros. Más de 3 litros debe ser humidificada, pero ya es desconfortable, digamos, para el paciente. En el caso de eso no funcionar, generalmente se pasa una máscara de alto flujo. El problema que tiene es que el oxígeno lo concentra al 100%. Y si el paciente mejora, no podemos bajar porque podemos manejar flujo, pero no FiO2. Entonces va a seguir recibiendo oxígeno al 100%. En esos casos lo que se hace, si el paciente lo vemos que está mejor y saturando, digamos, bien, se le saca la máscara con reservorio y se vuelve a la máscara, a la bigotera. En el caso de no funcionar, hay otros dispositivos que se van a ver en clases posteriores que tienen que ver con la cánula de alto flujo, CPAP, BiPAP y
en última instancia, digamos, al respirador. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, digamos, creo, digamos, que terminaremos. Disculpen, digamos, por el corte, digamos, pero la idea es que les haya, digamos, servido, y ya pueden hacer, digamos, preguntas, digamos, por mail. Yo no tengo ningún tipo de problemas en contestarlas, y que todos nos sirva, digamos, para aprender, ¿sí? Todos nos sirva para mejorar, y año a año, como el IRAP lo vamos a tener por siempre, lograr que los pacientes se atiendan mejor, como el Hospital Garrahan, digamos, que hace, digamos, el triage, cosa que hace 10 años atrás no se hacía. Es así de simple. Entonces, todos los años vamos mejorando. Todos los años se forma más gente en pediatría, en terapia pediátrica. Por lo tanto, esos resultados los ven los pacientes, ¿sí? Que son los que se benefician en última instancia. Bueno, ¿algo más? Una cosita, leo de acá. Nada, hoy nos acompaña la licenciada Analia Vicego, que es jefa del CIM 73, así que nada, estamos acá. Algo importante, ya que estamos todos conectados, el tema del oxígeno, no sé si apuntaba hacia eso la pregunta, pero la importancia de los registros, ¿no? Que si uno se trabaja en una guardia, uno a veces toma la indicación verbal o tiene intervenciones que son a veces independientes, pero bueno, es muy importante el tema de los registros, ¿no? Más allá de si está la indicación o no, ¿sí? El tema de los registros de enfermería, porque la verdad que eso es calidad de la atención, es seguridad para el paciente, ¿sí? Así que si yo al paciente le conecté oxígeno por bigotera o le cambié el dispositivo de alto flujo a bajo flujo, independientemente que la indicación sea verbal del médico, ya que sabemos que el oxígeno es una medicación, tiene que estar el registro de enfermería de los procedimientos que se fueron haciendo. En el hospital en particular estamos trabajando mucho con el tema de los registros, así que nada, es el pequeño aporte que queríamos hacer también nosotros. Es muy importante el registro de enfermería, ¿sí? Es seguridad para el paciente y es calidad en la atención. No necesitamos ni más dinero, ni más gasto, solamente es dedicar ese tiempo para el tema de los registros, que es seguridad y calidad en la atención. No, en eso no hay ningún tipo, digamos, de dudas. Es clarísimo, digamos, más claro de lo que lo ha dicho usted, es imposible. Los registros es lo que nos salva ante todo, ¿sí? Podemos trabajar horas y horas con un paciente o en una guardia con 20 pacientes, pero si no queda registrado, para quien viene, no se hizo nada a ese paciente. Así que claramente nuestro trabajo se ve reflejado en lo que escribimos. Si no escribimos, por más que nos matemos trabajando, es como si no trabajáramos. Eso está clarísimo, me parece súper importante la aclaración de que hace usted, y que todo el mundo tenga claro eso. Lo que no se escribe no se hace. Tenemos que exigir que estén las indicaciones médicas como corresponde. Podemos tener ciertas, digamos, libertades, que si ingresa, digamos, un paciente que lo vemos que está en cría, bueno, probablemente preparemos, digamos, el ambú, se le coloque, digamos, el oxígeno y todo ese tipo de cuestiones, pero todo eso tiene que estar indicado y después registrado en qué estado ingresó el paciente, por qué se tomó esa determinación, ¿sí? Y respaldado por las indicaciones médicas, que es lo que corresponde. Pero es como dice usted, lo que no está escrito, o por lo menos como lo digo yo, lo que no está escrito no se hizo. Así que es importantísimo, digamos, todo lo que tenga que ver con la escritura y lo que escribimos con respecto a la atención de nuestros pacientes. Es básico y es importantísimo, así que agradezco el aporte. Bueno, gracias, Leo. La verdad que nada, excelente tu exposición. Nada, creo que esto de lo que es el paciente pediátrico respiratorio con alguna interferencia respiratoria nos afecta a todos, y nada, la verdad que agradecidos de haber compartido este momento con ustedes. Así que nada, de nuestra parte, muchas gracias y excelente, te felicito. Gracias. Bueno, igualmente, digamos, para ustedes, y muchísimas gracias por la posibilidad de que ustedes, digamos, puedan, digamos, participar, que nos ayuda no solamente a nuestro hospital, sino a todos los hospitales de la red, digamos, nuestra, y que la gente tenga una posibilidad práctica para poder conectarse
y para poder aprender y capacitarse. Que eso es lo único que nos va a ayudar a atender cada vez mejor a nuestros pacientes. Así que de mi parte, digamos, no más, agradecerle, digamos, a ustedes, agradecerle a nuestro hospital, y espero que realmente les haya servido, ¿sí? Vienen 2 capacitaciones muy interesantes, que son dispositivos de bajo flujo y cánula de alto flujo, que con eso cerraríamos IRAP. Y bueno, es importantísimo, digamos, que todos estén presentes, o la gran, digamos, mayoría, porque formarnos es lo que nos hace cada vez mejores profesionales. Bueno, muchísimas gracias.